El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, les dio un ejemplo de oración y les dijo: ustedes oren así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y cumplas en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Danos hoy los alimentos que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria para siempre. Amén. Pues ahora llegamos ya al final de la serie sobre la oración y queremos enfatizar la actitud, porque muchas veces oramos por el pan de cada día, el perdón de los pecados, el cuidado de Dios, la protección de Dios, pero muchas veces olvidamos ser agradecidos. A veces olvidamos no solamente tener gratitud de corazón, y eso sería la gratitud, pero también la acción de gracias. No mostramos gratitud, no somos agradecidos realmente. Y nos pasa lo que al pueblo de Israel en Números 11, que vamos a ir meditando durante el estudio de hoy. Pero la invitación del apóstol Pablo es ahí en Colosenses 3, 15 y 16. Dice que la paz que viene de Cristo gobierna en sus corazones. Pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Así que habla de gratitud y de acción de gracias. Sean siempre agradecidos y tener un corazón agradecido. Y vemos que le pasó al pueblo de Israel. El pueblo de Israel, así como platicábamos hace ratito, ¿verdad? Decimos en todo ser agradecidos, aunque no nos guste. Bueno, ese es el problema a veces. Por ejemplo, el pueblo de Israel, aquí en Números 11, narra la situación que vivió en el desierto. ¿Verdad? Ellos fueron alimentados por 40 años con maná. Maná era un panecillo como hojuelas de maíz, como cornflakes quizá, ¿verdad? Mieladitas, sucaritas, que caían del cielo, ¿verdad? Y ellos tomaban ese maná y lo comían. Eran especialistas ya en maná a la barbecue, maná con salsa verde, maná sin salsa, maná con frijoles. Ya estaban hastiados. Maná para todo, porque era puro maná que recibían. Y llega el momento en que encontramos algunas cosas por no haber gratitud. Muchas veces decimos, bueno, es que es lo mismo, y no somos agradecidos. Pero la primera cosa que pasa muchas veces cuando no hay gratitud, en primer lugar, es que dejamos de pedirle a Dios por su provisión. Ya decimos, es que ya me da comida, ya me da pan diario. Ya tengo el maná. Ya tengo maná. Ya no le pido, ¿verdad? Como en el versículo 1 de Números 11, que dice, a poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba y el Señor oyó lo que le decía. Y ahí encontramos, ¿verdad? Ya no le pedimos, nos quejamos. Ay, este pan. Otra vez lo mismo. Mira, no me alivio. Tengo estos problemas. Y nos volvemos malagradecidos y dejamos de pedirle a Dios. Ya no oramos. Dejamos de orar, ¿verdad? Y nos olvidamos que realmente la vida de todo humano es buscar a Dios. Que dice el Salmo 145, 15 y 16. Dice, los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano, sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Así es, todo ser viviente, animales, personas, buscamos en Dios y tenemos nuestros ojos en Él y la esperanza. Mientras tenemos esa esperanza y somos agradecidos, las cosas son diferentes. Cuando no somos agradecidos, esa es la actitud del diablo. Eso nos va a llevar a vivir una vida diabólica, lejos de Dios, malvada, como lo encontramos en Romanos 1, 21 y 22. Habla de esas personas, ¿verdad? Que dice, es cierto, ellos conocieron a Dios, sabían de Dios, iban a la iglesia, quizá, vamos a contextualizarlo, leían la Biblia, etcétera.
pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Ajá. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y realmente esa necedad nos lleva a querer ser Dios nosotros. O sea, ya no le pedimos a Dios, no le damos gracias, y empieza por la ingratitud. Todo empieza por la ingratitud, cuando no estamos conformes. ¿A qué le dieron más? Que ahorita vamos a ver el segundo punto. El caso es que empezamos, cuando no estamos siendo agradecidos, empezamos a dejar de pedirle a Dios ya por su provisión. Decimos, mejor yo me la consigo. Segundo, empezamos a envidiar a otros y querer hacer nuestra propia vida o nuestra vida, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué pasó en Números 11 del 4 al 6? Desde entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviésemos un poco de carne, exclamaban. Como nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos en es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Así que empezamos a envidiar. Y segundo, queremos volvernos a hacer nuestra vida. ¿De dónde nació esto? Porque del mismo yo, del mismo ego, o de ver... No confiamos. El hombre en un sentido es el mismo desde siempre. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto del Edén, tenían todos los árboles del huerto. Nada más uno les habían dicho que no comieran. Y ahí donde llegó Satanás. ¿Con que Dios les ha dicho que no coman de todos? No, podemos comer de todos menos de este. Pero mira, este es el mejor. Y eso es lo que nos pasa. Empezamos a envidiar. Alguien dijo que el pasto es más verde en la cerca del vecino. Y empezamos a antojarnos lo de antes, lo que teníamos antes. O lo que no necesariamente. Porque pues ellos hablaban, decían lo que tenían allá en Egipto, con toda libertad y todo. Sí, bueno, los que han salido de una vida sin Cristo abierta, quizá a lo mejor si alguien nunca ha tomado, nunca ha fumado, pues no puede anhelar lo que no ha tenido, pero puede anhelar aquello que ve en los demás. Aquel sí toma, aquel sí fuma, aquel sí hace, y empieza a envidiar a otros. Porque aquel sí puede, porque tiene un carro y yo no tengo, porque aquel tiene un mejor trabajo y yo no, si yo soy más inteligente que él, etcétera, ¿verdad? Y empezamos o bien a anhelar lo que teníamos en nuestra vida sin Cristo. Eso es lo que decía. O empezamos a envidiar a otros. Simplemente dice, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Entonces, y gentuza extranjera está hablando de que muchas veces nos juntamos tanto con otras personas que primero dejamos de ser agradecidos, segundo nos enfocamos en las cosas que tenemos a nuestro alrededor en vez de ver lo que Dios tiene para nosotros. Desconfiamos de Dios. Dios no es bueno, entonces Dios es malo, Dios no se interesa en mí y ya no le pido, la primera cosa. Segundo, empiezo a envidiar y a decir yo voy a hacer lo que yo quiera. Por eso tenemos según nosotros nuestra propia sabiduría, como diría Santiago 3:14 al 16, ¿verdad? ¿Qué dice? No se te ocurra nunca pensar que eres sabio ni bueno, si en el fondo eres envidioso y egoísta, porque no hay peor mentira que esa. La envidia y el egoísmo no se originan en Dios, al contrario, son terrenales, carnales y diabólicas. Donde hay envidia y egoísmo, hay desorden y todo tipo de maldad. Donde hay envidia, todo eso, y egoísmo. Cuando dejamos de ser agradecidos, va a empezar la envidia y el egoísmo, ¿verdad? Porque aquel sí dirige, porque aquel hace esto, porque a mí no me piden que ore o que haga esto otro, ¿verdad? Y empezamos a envidiar y a dañar, porque dice que donde hay envidia y egoísmo hay desorden y todo tipo de maldad. Por eso en nuestras iglesias tenemos problemas, en nuestros hogares tenemos problemas, en la sociedad tenemos problemas, porque todo el mundo voltea y envidia.
Y esto es empieza por falta de gratitud. No agradecemos a Dios, no agradecemos de corazón y no mostramos gratitud. Por eso en Romanos 13 y 14 dice, ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo y no permitan pensar en formas de complacer los malos deseos. Y esto cómo empieza precisamente a salir de nosotros todo este viejo hombre, la envidia, precisamente por no ser agradecidos con nuestro Dios, y empieza a trabajar la carne, ¿verdad? Y ya es muy diferente, ya actuamos conforme al diablo. Sí, y como dice ahí la gentuza extranjera, a veces estamos, Señor, gracias por este pan, y llega otro y dice, mira, yo tengo un bistec, ¿verdad? Y empiezan a meternos problemas. Mira, allá aquella iglesia está mejor. Mira, aquella mujer está más bonita. Mira, ese hombre tiene más dinero que el tuyo. Y empieza a meter problemas. Y en vez de ser agradecido, es decir, Señor, gracias por la familia que me diste, gracias por la iglesia que me diste, gracias por el carro que me diste, por la comida que me diste, por todo lo que me has dado. Empezamos a envidiar y vamos a luchar por lograr lo que nosotros queremos. Ajá. Por eso dice que ahí empiezan las cosas que son terrenales, carnales y diabólicas. Así es. Y por último, nos lleva a renegar de Dios y de su voluntad. No solamente envidiamos, no solamente queremos volver o hacer nuestra vida, pero llega el momento en que si no somos agradecidos vamos a renegar de Dios. Y de su voluntad vamos a ir, ¿a poco eso Dios quiere para mí? ¿Verdad? Números 11:10 dice, entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el Señor se enfureció. Así es. Llega ese momento en que vamos a renegar de Dios. Oh Dios, ¿por qué? ¿Verdad? Y empezamos a quejarnos en vez de ser agradecidos. De hecho, en Isaías 40, ¿qué dice 27 al 29? Pueblo de Israel, ¿por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Tú debes saber que Dios no se cansa como nosotros. Debemos saber que su inteligencia es más de lo que imaginamos. Debemos saber que su poder ha creado todo lo que existe. Dios les da nuevas fuerzas a los débiles y cansados. Es una realidad. ¿Por qué te quejas? ¿Por qué crees que Dios no se preocupa por ti? Y es importante saber que pase lo que pase, Dios está dándonos las cosas que Él sabe que son para nuestro bien. Pero a veces como los niños, ¿verdad? No, ya a mí no me gustan las verduras. Nomás a mí, ¿por qué mi hermanito no? Y nos quejamos. Cuando pasa eso, estamos en ese borde de inclusive alejarnos del plan de Dios. Dejamos de pedirle a Dios, de pedirle por lo que Él nos quiera dar. Empezamos a envidiar a otros, queremos hacer nuestra vida y por fin renegamos de Dios y de su voluntad. Cuando debería ser lo contrario, como el salmista habla en el Salmo 103, 1 y 2. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy, alabe al Señor. Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Cuando vemos que todo lo que hace es bueno, Dios es bueno, y Dios me da cosas buenas, no quiere decir que sean a veces de mi gusto, pero hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que aman a Dios, y su voluntad es buena, agradable y perfecta. Cuando yo empiezo a ser agradecido en todo y por todo, por eso dice la Biblia que demos gracias en todo y por todo, hasta por un carro chocado, una llanta ponchada, alguien que se enfermó, alguien que se murió, no que demos gracias con que nos dé gusto porque se muere, pero que demos gracias, Señor, por la vida que le diste y porque tú le permitiste llegar hasta este momento y tú sabes tu plan, pero gracias. Y cuando aprendemos a ser agradecidos, las cosas van a cambiar. Por eso queremos enfatizar a cada uno, no solamente pida, empecemos por alabar a Dios, como dice aquí, alabe al Señor con todo el corazón y nunca olvide las cosas buenas que hace por nosotros. Amén. O sea,
alabanza y gratitud, que es más el propósito de la oración, alabar a Dios y agradecerle. Y entran las peticiones, como ya hablamos la semana pasada, y los domingos, y debemos aprender a pedirle a Dios conforme a su voluntad, sin ser egoístas, y vamos a ver el propósito de Dios y la gloria de Dios en nuestras vidas. Así que adelante, si no eres creyente, busca a Dios, habla con Él. Él quiere entrar a tu vida y transformarte. Así que lo hacemos y esperamos que Dios guíe cada vida, y vamos a orar. Que Dios les bendiga, mis hermanos. ¿Quieres orar? Te damos gracias, bendito Señor, porque es cierto que a veces que no somos tan espléndidos contigo, agradeciendo de todo lo que tú nos has dado, Padre. Permítenos que nunca se nos olvide, Señor, que todo lo que tú nos has dado y nos das es bueno, Padre. Y que evitemos el renegar contigo, Señor, acordándonos de siempre darte gracias por todo y en todo, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos permites poder aprender de este estudio, Señor. Que ser agradecidos contigo y que te alabemos, te glorifiquemos, bendito Dios, por todo lo que tú nos has dado. Gracias. Muchas gracias en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y tengan un bonito tiempo. Dios les bendiga, hermanos.